A Eduardo le conozco hace tiempo, ¿no? Ese tiempo que no venía por aquí, ¿no? Fede, viene más por la mañana. Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta nueva conferencia de la Cátedra RIS de Universidad de Alcalá. Y para mí es un gusto compartir con vosotros este ratito. He empezado puntual porque enseguida después de nosotros hay otra conferencia y no podemos robarle tiempo. Dado que hay que ser muy estrictos en el horario cuando hay gente conectada. Y espero que disfrutéis de este ratito que os quiero presentar algunos datos buenos sobre el problema que realmente ahora presentan las personas que padecen la infección por el VIH. Mucha gente te pregunta de vez en cuando, oye, ¿qué es lo que pasa si ya no hay SIDA? ¿De qué sufren los pacientes que están ahora infectados con VIH? ¿De qué se mueren las personas que están infectadas por el VIH? Bueno, pues yo quiero precisamente poneros al día, ofrecer una explicación de esto, qué les pasa y por qué les pasa. Y os aviso, la he preparado un poco pensando en los más jóvenes, pensando en los estudiantes. No sé si habrá muchos estudiantes que se conecten, pero lo he hecho pensando en ellos. Por tanto, a aquellos que tenéis más nivel, por lo mismo encontréis esto muy básico. Aunque también he introducido algunos elementos para la discusión que no son tan básicos. ¿De acuerdo? En cualquier caso, espero que lo aprovechéis y cualquier duda que os surja de lo que yo comento o de lo que debería haber comentado, estamos dispuestos a discutirlo cuando termine mi presentación, que os adelanto durará entre 25 y 30 minutos. Amigos, no veo la diapositiva. A ver. ¿Eso se forma en la pantalla en grande? Ahí. Bien. La primera pregunta que nos hacemos. ¿Cuál es la situación actual de las personas que viven con el VIH y que están en tratamiento antirretroviral? He recurrido para explicar la situación a una diapositiva que es un poco antigua, pero que ilustra muy bien cómo ha ido evolucionando esto. Y ahí lo tenéis. Como veis en esta gráfica, estáis viendo las curvas de supervivencia de la gente con VIH en diferentes momentos desde la aparición del tratamiento antirretroviral. Y si lo veis siguiendo, estáis viendo cómo desde el principio hay una mayor mortalidad y si calculáis la edad media de supervivencia, lo que sería el 50% la mediana, no llegaba a los 30, más o menos de unos 35 años. Si veis, la curva se va desplazando hacia la derecha, la supervivencia va aumentando y en el tiempo que se hizo el estudio, el último punto es del periodo del 2010 al 2015, veis que se acerca mucho a lo que sería la mortalidad en la población control, en la población VIH negativa. Veis que se ha acercado mucho con respecto a 10 años antes, pero veis que todavía existe ahí un gap, una diferencia en la tasa de supervivencia de la gente con el VIH y de la gente sin el VIH. Y mirad, esto es de un grupo danés, y eso también viene también de allí. Y fijaos también qué interesante está esta diapositiva, que añade un poco de luz a lo previo. Os he dicho, hay un cierto gap, una cierta diferencia todavía en la medida de supervivencia de la gente con VIH y de la población control. Pero fijaos, esta diapositiva añade algo. Si veis, hay 4 curvas de colores y la de arriba es la de la población control. Bueno, pues cuando las personas con el VIH no tienen ningún factor añadido, mirad la supervivencia. Se superpone la de las personas VIH positivo, se superponen con la de la población control. ¿La veis, verdad?
Y luego hay curvas en diferentes colores que van hacia abajo y que son la gente con VIH, pero que tiene otros factores que disminuyen su supervivencia. Si veis, disminuye la supervivencia, lo que los autores llaman factores de riesgo del VIH, que básicamente es estar en fracaso virológico o tener SIDA, ¿vale? Si veis abajo, disminuye mucho la supervivencia, ser VIH y tener comorbilidades, lo estáis viendo, ¿verdad?, que en la curva roja, y más abajo, en la curva púrpura, veis que si hay drogodependencias como el alcohol u otras drogas inyectadas, eso es el factor que más disminuiría la supervivencia. La diapositiva, por tanto, yo lo utilizo para lanzar los dos mensajes. Uno, si la persona con el VIH no tiene ningún factor de riesgo añadido, la supervivencia es la misma que la de la población general, y esto es muy importante transmitírselo así a los pacientes en la consulta. Y segundo, disminuye mucho la supervivencia el que las personas con VIH presenten comorbilidades. Y entonces, fijaros, este también es una diapositiva antigua, en la cual, como estáis viendo, esto es población de los Estados Unidos, y ya hace, mirad que es una diapositiva del 2011, ya ellos predijeron cómo iba a evolucionar las personas con VIH. Y fijaros, ellos estimaron que en el envejecimiento de la población, gracias a Dios, no se mueren por el tratamiento antirretroviral, pues entonces la población iba a envejecer y los epidemiólogos estimaron que para el año 2020 el 70% de la población pasaría a tener más de 50 años. Os puedo decir que en las consultas nuestras ahora mismo, en la mediana de edad de los pacientes que atendemos ya está muy por encima de los 50 años, aun cuando la gente que diagnosticamos y que se incorpora como nueva suele estar en el rango de edad de los 35. Por tanto, envejecimiento de la población y asociado al envejecimiento de la población el desarrollo de esas comorbilidades que decíamos condiciona el pronóstico de vida de la gente con VIH. Este es un trabajo que se ha convertido en un clásico porque fue el primero que puso en evidencia lo que se ha dado en llamar el envejecimiento acelerado de las personas con VIH. Es decir, las personas que tienen VIH desarrollan complicaciones, comorbilidades asociadas a la edad antes de lo que les correspondería. Y os explico esta diapositiva. Es un estudio que hicieron en una consulta en Módena, en Italia, y comparaba casos, y son personas infectadas por el VIH, y controles. Esas son personas sin el VIH. Fijaros en los controles. Ahí tenéis cuatro histogramas, de los cuales se corresponden a diferentes edades, menores de 40 años, entre 40 y 50, entre 50 y 60 o más de 60, y en gris tenéis las personas que no tendrían comorbilidades, el porcentaje que hay, y en colores lo que tienen una o más comorbilidades. Por ejemplo, pues los menores de 48 años en esta población no VIH, el 90% no tendría ninguna comorbilidad asociada, porque son gente joven, y solamente el 9% tendría una comorbilidad. Si os desplacéis hacia la derecha de la columna, los que tienen más de 60 años, pues solo el 40% no tienen ninguna comorbilidad y hay un 42% con una comorbilidad, el 15% con más de una comorbilidad. ¿Vale? No, para atrás. No, para atrás. Ahí. Eso es. No. Otro más. Y otro más. Vale. Entonces, os situáis, eso sería la población VIH negativa. Si os vais a la población ahora de los pacientes VIH positivos, lo que ahí ponen como casos, fijaros bien, mirad la columna, por ejemplo, de los menores de 40 años. Es más o menos calcada de la columna de 40 a 50 años de los controles. ¿Lo veis, no? El 80% no tiene ninguna comorbilidad y el 16% tendría una comorbilidad. Eso es exactamente lo que tiene los de 40 a 50 años. Y si os desplazáis hacia la derecha, vais viendo que cada columna se corresponde con una década anterior en la población de VIH negativa. Para que llegar a los de más de 60 años, que están en una situación mucho peor que los mayores de 60 años, que son VIH negativos. Fueron estudios como estos los que pusieron de relieve que la gente con el VIH desarrolla comorbilidades de manera muy precoz y que se adelantan en una década en el desarrollo de esas complicaciones, en una década a la población VIH negativa.
No sé si vosotros estáis viendo la diapositiva, pero aquí se nos ha ido de la pantalla. Vuelvo a intentar ponerlas. Sigue pasando, esto es. Ahí estábamos, ¿vale? Había entendido el mensaje de esa diapositiva. Y efectivamente, ese es el problema de salud que presentan ahora mismo los pacientes, fundamentalmente el desarrollo de comorbilidades, y estos son también lo que explica la mortalidad. Y mira, esa diapositiva de nuevo explica que ahora mismo las causas de muerte en la población con el VIH ha dejado de ser el SIDA para convertirse fundamentalmente en todas las causas de muerte que padece la población general y también padecen los pacientes nuestros, como acabáis de ver. Esa diapositiva es antigua. Hoy en día el porcentaje de SIDA, que aquí está en rojo, que se mueren por SIDA, ha disminuido y no deja de ser, no es en ningún caso más de un cuarto del total de los pacientes. Y el resto de causas de muerte son comorbilidades, eventos, lo que llamamos eventos no SIDA, que acontecen también en la población general. Os sitúo, por tanto, que epidemiológicamente ha cambiado el espectro de complicaciones que presenta la persona con el VIH y que asistimos a ese envejecimiento acelerado, ese envejecimiento precoz de las personas con VIH manifestado por la aparición de comorbilidades asociadas a la edad. Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué aumentan esto que se ha dado a llamar eventos no SIDA, para diferenciarlos de los eventos del SIDA? ¿Por qué aumentan los eventos no SIDA a pesar del tratamiento antirretroviral? Bueno, pues a esto se le ha intentado dar explicación y tenemos muy claro que aquí coexisten tres factores. Coexiste el envejecimiento fisiológico de las personas, el propio VIH y en parte el tratamiento antirretroviral. Y me voy a remontar de nuevo haciendo historia al tiempo en que se empezó a observar que las personas con el VIH desarrollaban complicaciones de esas que hemos comentado, de las que ahora sabemos que son eventos no SIDA. Pero fijaros, diapositiva del 2003, cuando se empezó a escribir sobre esto, la gente entendía que esto eran complicaciones del tratamiento antirretroviral. Y esa publicación en concreto, que yo os he destacado en la diapositiva, comentaban que lo importante que eran y lo graves que eran los efectos adversos de grado 4 asociados al tratamiento antirretroviral. Y fijaros lo que ponían como efectos adversos: las descompensaciones hepáticas, la aparición de neutropenia, la aparición de anemia, la enfermedad cardiovascular, la pancreatitis, los trastornos psiquiátricos, los trastornos renales, y se entendía que todo esto formaba parte del mismo espectro, que todo esto era debido a la medicación. Y fijaros, en esa misma publicación decían, oye, y al final está causando la misma mortalidad, los efectos adversos graves de la medicación antirretroviral están causando la misma mortalidad que el propio SIDA. Y ahí lo tenéis, veis que en verde están los diferentes, lo que ellos consideraban efectos adversos de la medicación, y veis la mortalidad asociada, de qué manera ha aumentado su aparición. Y fijaros que en el último de abajo está el SIDA, y veis que algunos, por ejemplo, la mortalidad por enfermedad cardiovascular superaba la mortalidad por SIDA, y se atribuía en ese tiempo a la medicación antirretroviral. Tanto era así que se diseñó un ensayo clínico para mirar si evitando la toxicidad del medicamento antirretroviral se podría mejorar la mortalidad. Y se diseñó un estudio, uno de los estudios más importantes que nunca se ha hecho en el tratamiento del VIH, el estudio SMART, que se hizo en los 5 continentes, incluso sobre todo gente en África, pero de los 5 continentes. Ellos quisieron ver si le mantenemos el tratamiento continuo a una persona para que la carga viral siempre esté indetectable, para los CD4 suban, ¿es mejor o peor que si interrumpimos el tratamiento antirretroviral de manera intermitente y lo damos solamente cuando los CD4 empiezan a bajar? ¿De acuerdo? Habrá un riesgo, porque si baja mucho el CD4, por lo mismo tenemos un evento SIDA, pero seguramente vamos a evitar todas las complicaciones, esas que hemos visto, que tiene el medicamento antirretroviral, todas esas toxicidades. Y el ensayo consistió en eso: comparar el tratamiento continuo, tener a la gente suprimida de manera continua, con el tratamiento intermitente. ¿Sabéis cuál fue la sorpresa? Ahí lo tenéis. Cuando compararon los eventos que ocurrían en los dos brazos, la aparición de lo que ellos creían que era toxicidad del medicamento
fue mayor en el brazo que interrumpían la medicación. Ahí lo tenéis, ahí se recogen fundamentalmente la enfermedad cardiovascular y ver que en la población, que en la diapositiva se presenta un color como amarillo, ¿de acuerdo? El número de eventos era superior al que aparecía en verde en el que mantenía el tratamiento de manera continua. Cosa que llamó mucho la atención, que en la publicación primera, que como veis fue en el New England, no se entendía bien, pero que es porque se esperaba que eso tenía que haber aumentado en lo que mantenían el tratamiento antirretroviral continuo, porque era una toxicidad. La luz sobre esto la arrojó un análisis posterior de este estudio que se publicó 3 años más tarde en otra revista. ¿Y sabéis lo que vieron? Vieron que la gente en la que suspendían el tratamiento antirretroviral, naturalmente había un rebrote de la carga viral y con el rebrote de la carga viral aumentaban los marcadores de inflamación. Y ahí los tenéis. Fijaros que la aparición que hay por una diapositiva, enfermedad cardiovascular fatal o no fatal, con muerte o no muerte, y la mortalidad global, por cualquier causa, ver que iba asociada a la elevación de algunos de los marcadores de inflamación. En concreto, el más continuo y que influye en las dos es la última fila, la interleuquina 6, que veis que se asocia a su elevación de manera muy significativa al aumento de la mortalidad por la enfermedad cardiovascular o global, y luego hay otros que con peso diferente, el dímero D o la PCR ultrasensible, que también influiría en esto. Este artículo, publicado en el 2008, dio lugar a una nueva era en la medicina del VIH. Y fue entender que no podemos dejar que el virus se replique, porque la replicación del virus lleva asociada a inflamación y la inflamación lleva asociado el desarrollo de comorbilidades y un aumento de la mortalidad global. Y desde entonces se ha insistido mucho en este aspecto porque entendemos que ahí está gran parte de la salud de nuestro paciente. Este es un estudio de un amigo que trabaja en San Francisco, de Peter Hunt, y él vino a corroborar lo mismo. Si veis, hay una serie de variables ahí, entre las cuales algunas son marcadores de inflamación, y ver cómo ellos se asocian a la mortalidad, incluso señalaba el autor ahí, incluso por encima de los CD4 para predecir la mortalidad global en la gente que recibe tratamiento antirretroviral. Es, por tanto, una verdad muy contrastada. La inflamación, como también ocurre en la población VIH negativa, se asocia con un aumento de la mortalidad de los eventos en la población VIH positiva en tratamiento antirretroviral. ¿Y cuáles son las causas de esa inflamación persistente o de activación inmunológica, como queréis llamarla, que finalmente causa la mortalidad? Pues mira, la más importante de todas es la replicación vírica. Pero, y mientras haya virus replicativo, va a haber inflamación. Pero incluso cuando tú controlas la replicación vírica, sigue habiendo otros factores que pudieran influir. Aparte de lo que llamamos la replicación vírica persistente, que puede seguir ocurriendo en los tejidos, está la translocación bacteriana, por productos en el intestino que pasan al torrente sanguíneo, las coinfecciones, la coinfección por los virus de la hepatitis, por citomegalovirus, también condiciona un nivel basal de inflamación elevado, los hábitos tóxicos, fundamentalmente el tabaco, o medicaciones que pueden influir en esta inflamación persistente. La lucha que nosotros tenemos que intentar es combatir todos esos factores para disminuir la inflamación y, por tanto, mejorar la salud de la gente con el VIH. Y aquí es una diapositiva que parece compleja, pero es muy sencilla, porque los autores, que son 2 inmunólogos americanos, la hicieron para explicar precisamente cómo y por qué se desarrollan las comorbilidades que estamos hablando, este envejecimiento, cómo se desarrollan en las personas con el VIH. Y bueno, pues básicamente, si veis la columnita de factores que hay en medio, la activación que conduce a la inflamación, que conduce al desarrollo de la comorbilidad nocida y finalmente lo que es el envejecimiento, pues ahí se puede llegar por 2 vías. Fundamentalmente, ahí tenéis en la parte superior de la diapositiva a la izquierda, pues todos los factores que hemos estado mencionando, que serían los que acabarían por producir ese envejecimiento, ese desarrollo de comorbilidades. Y mirar una cosa, y esa diapositiva es muy expresiva, porque si veis, están en una columna las características que tienen los pacientes mayores que no tienen infección por el VIH, es la primera columna, y como veis, pues
tiene una serie de factores, un cociente CD4-CD8 invertido y una serie de marcadores que traducen inmunoactivación e inflamación. Bueno, básicamente son los componentes de la inmunosenescencia, y si lo veis a la última fila está la infección por VIH sin tratamiento, y ves que todas las características son similares a lo de la inmunosenescencia. Es decir, ese envejecimiento acelerado, en este caso del sistema inmunitario y de la inflamación, que luego se traduce en el aumento de las comorbilidades. Somos, por tanto, muy conscientes de que el VIH condiciona, en las personas que lo padecen, condiciona este envejecimiento acelerado, con características y todos similares a la de la inmunosenescencia. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros por mejorar la salud de los pacientes cuidando de estas comorbilidades? Bueno, pues mirad, aquí os presento un esquema también que se ha publicitado mucho, ha tenido mucho éxito, porque expresa muy bien lo que ha sido las 3 épocas de la infección por el VIH. Tenemos, al principio no había tratamiento, lo que teníamos que hacer era tratar las complicaciones que aparecían, y solamente se podía hacer eso. Es eso que la diapositiva se pone como la era de las infecciones oportunistas. De repente apareció el tratamiento antirretroviral, eclosión de alegría, a tratar a los pacientes, aparece lo que llama el especialista en VIH, porque hay que adquirir una serie de conocimientos muy específicos para manejar de manera adecuada a nuestros pacientes, y finalmente entramos en la era del VIH como una enfermedad crónica. Y ahí, pues junto con el tratamiento antirretroviral que ya hemos aprendido a manejar, básicamente el cuidado de los pacientes tiene que ver con el cuidado de las comorbilidades y del envejecimiento, y con los cuidados en atención, los cuidados primarios por los médicos de atención primaria. Entonces, esta diapositiva, de nuevo, os expresa algo también muy intuitivo que hemos estado comentando. Como veis, en esta diapositiva está el aumento de las comorbilidades que estamos denunciando todo el rato. Y alrededor de él hay una serie de factores que están influyendo. Y como veis, en gris he puesto los 3 que tendrían relación con el VIH. La inflamación persistente, un recuento de CD4 bajito, o el tratamiento antirretroviral, que también puede causar toxicidad y contribuir al desarrollo de comorbilidades. Pero luego veis en azul, abajo, factores que no dependen del VIH y que son comunes con la población general. El estilo de vida, fumar, la dieta, el ejercicio, el envejecimiento fisiológico que comentábamos, que contribuía, y las coinfecciones que pudieran también no solamente dañar a órganos, como por ejemplo el hígado, sino crear un ambiente inflamatorio, proinflamatorio, por ser un estímulo antigénico continuo. Por tanto, seis factores que debemos tener en cuenta a la hora de enfrentarnos al manejo de la comorbilidad en estos pacientes. Y entonces, pues llevado de la mano de eso, aquí tenéis nuestro tratamiento. El manejo de esas comorbilidades debe consistir, lo primero de todo y lo más importante, en el tratamiento adecuado de la infección por VIH. ¿Por qué eso? Porque es la manera de disminuir la replicación del virus y de contribuir, más que nada, a disminuir la inflamación y mejorar los CD4. En segundo lugar, tratar las coinfecciones que el paciente presente. Y por eso, y por muchas razones, hemos tratado y tratamos los virus de la hepatitis y tratamos, por ejemplo, el papiloma. ¿De acuerdo? No hay tratamiento para el CMV en el estado que lo tienen nuestros pacientes. En tercer lugar, intentar impactar en el estilo de vida de los pacientes, ¿de acuerdo? Y debemos insistir mucho, y nunca lo diremos suficiente, en dejar el hábito tabáquico y mantener una buena dieta y ejercicio, como deberíamos hacer todos, Y finalmente ya, pues, el tratar las comorbilidades asociadas a la edad que pudieran desarrollar los pacientes. Entonces, mirad aquí en este diagrama que se saca de un documento de la Sociedad Europea de SIDA Clínico, veis que las comorbilidades que se desarrollan pueden aparecer en todos y cada uno de los órganos de la economía, y todos estamos obsesionados por ser los más frecuentes con los cánceres, pero pues, los pacientes desarrollan también enfermedades pulmonares de todo tipo, insuficiencia renal, hepatopatía, fragilidad ósea, trastornos neurocognitivos, enfermedad cardiovascular, diabetes,
obesidad y luego los trastornos hematológicos. Por lo tanto, una serie de comorbilidades que nosotros estamos obligados a vigilar en los pacientes que reciben tratamiento antirretroviral. Nosotros, para que hagáis una idea, hace unos años en la consulta nuestra montamos una consulta precisamente de envejecimiento en el VIH y elaboramos esto que estáis viendo, una especie de checklist en el cual pues, valorábamos las cosas de los pacientes y lo veis ahí dividido en dos apartados, estilo de vida y vacunas y luego todas las comorbilidades, registramos, hacemos una serie de pruebas basadas en los pacientes y a la derecha, como veis, después de la valoración, que en la columna en medio, en la derecha, poníamos acciones que queremos adoptar con los pacientes, de acuerdo, en un intento de vigilar de manera integral las comorbilidades que pudieran desarrollar. Y mirad, y el tratamiento antirretroviral, os decía antes, es muy importante, pero todavía a día de hoy no se sabe en qué medida pueden impactar en cada uno de los factores que decíamos estar alterados en los pacientes de edad avanzada y en los pacientes con infección por VIH no tratada. Y fijaros, pues hay una serie de factores en los que todavía no se sabe, pero que aún se han ido aclarando. Por ejemplo, el tratamiento antirretroviral sabemos que sí, que mejora el cociente CD4-CD8, tanto porque sube los CD4 como porque baja los CD8 y al final la mayor parte de los pacientes, si empezamos de una manera rápida, pues los tenemos con un cociente recuperado, pero todavía queda, como veis ahí, algunos otros parámetros de los que desconocemos el impacto que pueda tener sobre el tratamiento antirretroviral sobre ellos, ¿de acuerdo? Pero es la pieza clave, por muchas razones, pero también por esta, para mejorar la situación. Y ya para terminar, quiero transmitiros una cuestión, y es una cosa inevitable esto del envejecimiento acelerado. O sea, todas las personas con infección por VIH, por el hecho de estar infectados por el VIH, y eso, los pacientes que han oído hablar de esto te lo preguntan, ¿están condenados a sufrir eso, un adelanto en el desarrollo de comorbilidades? Bueno, pues a esto hay gente que ha intentado darle respuesta y que me parece importante. Mirad esta diapositiva, de nuevo nos estamos yendo, en este caso es una cohorte, que llaman cohorte de cohortes, de Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, con muchos pacientes incluidos, y entonces analizan y miran aquí esta primera gráfica. En esta primera gráfica te muestran cómo ha ido mejorando la mortalidad asociada a la edad en las personas con el VIH. Y si veis, la columna roja es lo más antiguos, la azul intermedio y la más reciente sería la verde. Si veis, y abajo tenéis las edades, la mortalidad, que en principio se disparaba en la edad más avanzada, si veis, se ha mejorado, está en verde, se ha mejorado en los años más recientes en los registros de este estudio. Pero más expresivo todavía es lo que estos autores incluyen en su artículo. Y ahí os lo presento. Si os fijáis en la primera parte de la gráfica, esa que pone arriba global, esa es la mortalidad global, perdón, esta es en toda la serie, globalmente, cuáles las expectativas, la supervivencia media estimada para una persona de 20 años con VIH, ¿vale? Es decir, y abajo tenéis los diferentes periodos de tiempo, entre 2000 y 2002, 2000 a 2005 y 2006 a 2007. Y veis que conforme pasa el tiempo va mejorando la mediana de supervivencia. Es decir, que en los primeros años de esta serie pues habría un aumento de 36 años sobre 20, es decir, la expectativa de vida sería que las personitas se morirían sobre los 56 años, que mejora a 45, que mejora a 51. ¿Vale? Y eso es globalmente toda la serie. Pero fijaros de qué manera tan tremenda influye. Hay diferencias por sexo. En las mujeres acabarían en los años más recientes por tener peor supervivencia que los hombres. Importantísimo. Habría diferencias por los grupos de transmisión. Y fijaros, no tiene nada que ver la curva de arriba, que es la de los hombres que tienen sexo con hombres, y adquieren por esa vía la infección, que como veis, acaban por tener una supervivencia parecida a la población de VIH de casi 70 años sobre los 20, o sea que sería 89 años lo que vivirían, y compararlo con la verde, que es la de los usuarios de drogas, como antes decíamos, que condicionan tanto el pronóstico,
que va disminuyendo incluso con el tiempo y no pasa de ser de 26 años de supervivencia. No estamos hablando, por tanto, de lo mismo cuando hablamos de uno de otro. Y es más, si os fijáis en esa otra parte de la gráfica, comparándola con la basal, con la global que tenéis ahí, no hay mucha diferencia según la raza, y mirad, no es lo mismo ser blanco en azul que de una raza diferente en amarillo. No llega a tener la misma supervivencia y sobre todo me interesa de sacar la última. Depende del momento en el que empezamos los CD4. No es lo mismo empezar tarde que empezar pronto. Ahí lo tenéis. Si empezamos por debajo de 350 CD4, y 350 CD4 es una cifra, pero que sepáis, en España el 50% de los nuevos diagnósticos tienen menos de 350 CD4, empezar por ahí, mirad de qué manera condiciona la supervivencia comparado con lo que empecemos con más de 350 CD4. Hay más de 20 años de diferencia en la supervivencia estimada a partir de los 20 años de edad. Por tanto, no es un hecho inevitable el que se vea acortada la supervivencia en las personas con infección por VIH y tratamiento retroviral. Depende de una serie de factores y, desde el punto de vista biológico, tremendamente importante el momento de inicio del tratamiento retroviral. Como ahora empezamos más precozmente, lo que todos esperamos es que revirtamos estas características de inmunosenescencia que tienen los muchachos en lo que empezamos más tarde y que finalmente logramos supervivencias parecidas a la que tiene la población general. Y ya con esto, amigos, dejo yo y os ofrezco unas conclusiones globales de la charla para que pasemos a discutir lo que vosotros queráis. La primera es lo que estábamos comentando, que el VIH sin tratamiento o en los que iniciemos el tratamiento de manera tardía se asocia con alteraciones que aumentan el riesgo de las comorbilidades. Creo que eso lo hemos presentado y creo que lo hemos dejado claro, ¿vale? Después, que entendamos que esas complicaciones, esas comorbilidades asociadas a la edad que se desarrollan en las personas con VIH se deben, lo hemos dicho antes, en gran medida al envejecimiento fisiológico, a factores de riesgo clásicos que no tienen que ver con el VIH, lo hemos comentado, y también a infecciones asociadas. ¿De acuerdo? Y finalmente, que podríamos minimizar el riesgo de desarrollar estas comorbilidades y el exceso de mortalidad, lo podríamos minimizar, os digo, si empezáramos de manera precoz el tratamiento antirretroviral, controlando así la replicación del VIH, además de tratar la comorbilidad como comentando, y disminuyendo los factores de riesgo clásicos para disminuir el índice de comorbilidades. Chicos, espero haberos dejado unas ideas más o menos claras sobre este problema. Son los problemas de salud que presentan los pacientes y ahora me quedo a vuestra disposición por si queréis que discutamos alguna cosa. Lo podéis hacer a través del chat o le dais y lo hablamos. Bueno amigos, pues tranquilos, si no hay ninguna duda lo dejamos aquí y así damos paso a la siguiente sesión que va a haber hoy en la universidad, y estoy en cualquier caso a vuestra disposición allá en el Ramón y Cajal. Buenas tardes amigos y disfrutan mucho. Gracias por estar aquí.